Cordial saludo. Vamos a realizar un conversatorio de psicología política. Somos estudiantes de la UNAD en la unidad 2, aprobación epistémica, presentado al docente José Alexander Herrera Contreras, las estudiantes del grupo 303, Karen Lorena Barrios Dávila, Giselle Escobar Gil, Mary González Puentes y Laura Alexandra Mendoza Quintero. ¿Quién les habla? Giselle Escobar. Este conversatorio está basado en la pregunta ¿de qué manera la socialización política contribuye a la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político? Pues desde la formación del individuo y del sujeto se da una interacción con diferentes contextos. Por ende, se da una socialización y eso conlleva a la socialización política, donde se crea una identidad política con las subjetividades basándose en un constante aprendizaje y formación de creencias, de conocimientos, experiencias y sentimientos, en el cual el individuo, en su subjetividad política, crea acciones, juicios, conocimientos basados en su correlación y retroalimentación con los diferentes entornos donde se desarrolla. Es por eso que podemos decir que en la subjetividad política es recurrente encontrar dicotómicos. Citado textualmente de Alvarado, 2008, página 23, se encuentra entre lo justo y lo injusto y la tensión entre la inclusión y la exclusión. Todo eso permite que el sujeto político reflexione, analice y realice acciones a través de la cooperación, del liderazgo, de la representación para impulsar y transformar la realidad de su comunidad a través del diálogo crítico y propuestas colectivas. Dando continuidad a lo que dice mi compañera Giselle, me presento, mi nombre es Mary Sofía González Puentes. Puedo decir que la socialización política es quien contribuye en todos los procesos donde el sujeto aprende y adopta valores, creencias, comportamientos políticos, entre otros que aportan para el desarrollo de la subjetividad política. Esto quiere decir o se refiere que el individuo percibe e interpreta su ideología política a partir del medio en el cual se desenvuelve. Es decir, que la capacidad del sujeto tiene que comprender y expresar una visión y una opinión crítica y reflexiva sobre los temas relacionados con la política. En estos procesos de socialización política se da desde los diferentes contextos, tales como la educación, la familia, su trabajo, su cultura, su clase social, género, entre otros. Citando a Herrera 2019, menciona que la subjetividad política pasa por una influencia de agentes externos en el proceso de socialización que pasa por una negociación entre la estructura y lo individual. Página 188. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que la socialización aporta en la subjetividad política como un sujeto que identifica a los grupos políticos, lo que puede determinar la participación de la política de estos como los sujetos políticos debido a su voluntad y capacidad que desarrollan entre una socialización a lo largo del tiempo para poder así participar en los grupos políticos, tales como grupos electorales, organizaciones políticas, movimientos sociales, entre otros. Procesos que tienen como un objetivo transformación de un orden político. Según Alvarado 2008, las posibilidades de acción y los nuevos sentidos que pueden ir construyendo y nombrando con el lenguaje. El sujeto se define por la posibilidad de una producción de sentidos que abre espacios singulares dentro de las construcciones, entre otros espacios. Página 29. Buen día, mi nombre es Laura Alexandra Mendoza. Dándole continuación a lo que dice la compañera, la socialización política construye a la subjetividad política desde sus procesos ideológicos donde determina factores importantes de impacto social, teniendo en cuenta las necesidades del individuo y su entorno de manera subjetiva. Esta consta de un conjunto de normas y pautas de conducta con relación a un contexto social, tanto individual como colectivo. Teniendo en cuenta la idea de Cubides 2004, abrir las vías para que los individuos se desarrollen desde sus propias coordenadas existenciales, desplegando sus capacidades a partir de una referencia subjetiva, es decir, la reflexión sobre su propia libertad.
Partiendo de esta idea, la socialización política tiene la capacidad de determinar al sujeto político desde el ámbito social y en función a los intereses por los que lucha dentro de su propia comunidad. Cordial saludo, mi nombre es Karen Barrios y dando continuidad a este conversatorio, entonces puedo decir que la socialización política es un proceso que construye la subjetividad política por medio del proceso formativo de las subjetividades políticas. Es decir, que la socialización política es la convivencia con las diferentes instituciones y actores sociales en donde se edifican actitudes, ideologías y comportamientos tanto individuales como colectivos. En relación se edifican actitudes en común para la participación ciudadana y en definitiva con la posición frente a las escenas públicas del país, por lo que este proceso de la subjetividad se manifiesta y se construye. Esto lo dice Alvarado Espina, García 2021. Entonces, la subjetividad política tiene fortalecimiento que implica la potenciación y la ampliación de las tramas que las demás lo definen, su autonomía, su reflexividad, su conciencia histórica, la articulación de acción y lo narrado sobre ella, la negociación de nuevas órdenes en las maneras de compartir el poder y el reconocimiento al espacio público, como el juego de pluralidades en la que reconocemos como iguales en cuanto a humanos, en cuanto a latinoamericanos, en cuanto a colombianos, en cuanto a hombres y mujeres, que compartimos múltiples condiciones identitarias, pero que al mismo tiempo nos reconocemos como diferente subjetividad y socialización en el marco de la psicología política. Deben operar estas herramientas entonces teóricas como metodológicas con capaz de desvelar el entretejido individual colectivo del momento fundamental en el que surgen los fenómenos sociopolíticos y la manera de reconfigurar y concientizar a sus participantes. Entonces, por último, podemos decir que lo anterior mencionado tiene la capacidad de determinar al sujeto político por su transformación, importantes en las maneras como ellas y ellos lo sienten, piensan, actúan como sujetos ciudadanos políticos referidos a la tensión entre lo justo, lo injusto y la tensión entre la inclusión y la exclusión, así como lo menciona Hart, 1997. Tener la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno, como lo son, por ejemplo, social, el entorno social, y que afectan a la vida propia o la vida de la comunidad en lo que uno vive. Entonces, esto se encuentra en una coincidencia entre los elementos que constituyen su escala de participación y los hallazgos entre estudios cuando firman la participación política ciudadana y referida a las acciones que afectan el orden social en su relación con el poder. A continuación, la bibliografía. Gracias por su atención.